Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Y hoy les voy a hablar sobre qué hacer cuando nos encontramos al límite en una situación, cuando realmente ya queremos tirar la toalla, cuando nos sentimos al borde del colapso. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que debemos hacer es aceptar que esta es la situación que existe. Es decir, a medida que nosotros neguemos la situación y nos resistamos a ella, nosotros estamos añadiéndole un sufrimiento innecesario a la circunstancia que ya es difícil de por sí. Entonces, lo primero es aceptar que esta es la realidad. Y allí hay como una sensación de que puedo respirar a través de la situación porque la estoy aceptando. Estoy reconociendo que esta es la experiencia en el ahora. Si yo reconozco que esto es lo que hay, yo puedo saber qué hacer. Si yo sigo negando a la realidad, intentando imaginarme lo que fue en el pasado o lo que yo quiero que sea en el futuro, pero no termino de afrontar lo que está en el ahora, yo no puedo saber qué hacer. Y también voy a añadirle el sufrimiento de saber que esta no es mi situación ideal. Entonces, lo primero, y sé que esto cuesta, sobre todo cuando estamos en una circunstancia realmente que nos cuesta aceptar, nos cuesta atravesar, pero necesitamos reconocer que esta es la realidad que ahora tenemos en nuestra vida, porque esa es la única medida en que nosotros nos coloquemos en una posición base para saber qué hacer respecto a esto. Pero si nosotros no aceptamos que esto es lo que existe, ¿cómo vamos a hacer algo al respecto? Entonces la aceptación, el reconocimiento de que esta es mi experiencia en el ahora es fundamental. El segundo punto tiene que ver con el primero, que es dejar la circunstancia solo circunscrita al presente, es decir, evitar estar imaginándome y anticipando escenarios terribles de lo que va a pasar a partir de esta situación que ya es difícil, o imaginarme por qué yo no hice aquello en el pasado y entonces tengo esta situación al presente, o compararla con aquella situación idílica de años atrás. Esto no me va a ayudar, va a seguir haciendo lo mismo que cuando niego el problema, es decir, va a seguir añadiendo sufrimiento. Entonces, quitarle el futuro y el pasado a la situación. La situación está circunscrita a la hora, únicamente a este momento en que yo me encuentro con esta circunstancia y a lo que me está revelando esta serie de sucesos. En esta medida en que yo me quede solo en el ahora, en el día de hoy, y a su vez no solo en el día de hoy, sino en este momento preciso, allí yo puedo saber si tengo que hacer algo, si puedo hacer algo en este momento o no. Pero dejar de añadirle futuribles, ni tampoco intentar involucrar esta situación con cuestiones pasadas. No. Solo nos vamos a centrar en la circunstancia ahora. Tercer punto, el desidentificarnos de la historia personal que estamos añadiendo a la circunstancia. Es decir, porque cuando nos ocurre una circunstancia, nosotros empezamos a derivar el sentido del yo, de lo que creemos ser de esta circunstancia. Por ejemplo, si me pasa algo como que yo pierdo el trabajo, empiezo a pensar que es porque yo no sé hacer mi trabajo, porque soy una impostora y no tengo suficientes estudios, no tengo una suficiente formación, porque ya me lo dijeron mis padres que yo no era suficiente para este puesto de trabajo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy derivando mi sentido de identidad de la circunstancia dificultosa o de la circunstancia problemática. Por lo tanto, al hacer esto, yo estoy perpetuándola. Es decir, porque si yo estoy creyendo que esto es lo que me está pasando a mí y siempre me va a pasar porque así soy yo, es decir, yo no soy suficiente para este trabajo, no soy suficiente para afrontar este problema, o soy menos que otras personas y por lo tanto esto me está pasando por esto, yo voy a seguir atrayendo más de lo mismo y creando y recreando en mi vida, en mi realidad, más circunstancias similares. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que eso es lo que soy yo. Es decir, yo no soy suficiente, no soy tan bueno como los demás, no sé afrontar esta situación, me siento víctima, me siento desempoderado. Entonces, en ese sentido, desempoderado, víctima, no soy suficiente, la vida me va a seguir presentando circunstancias para que yo en algún momento pueda afrontarlas y salir del círculo vicioso. Por eso es tan importante salirnos de la historia personal, es decir, ver las circunstancias con atención plena, no bajo los condicionamientos y creencias limitantes que traemos del pasado al presente y de los cuales estamos derivando nuestro sentido del yo, es decir, la persona que creemos ser. Veamos que esa persona que creemos ser está continuamente cambiando. Es solo un constructo mental, una serie de creencias añadidas y adquiridas. Y si son cosas adquiridas, no puede ser el yo,
porque el yo está siempre ahí, es algo permanente, no es algo que yo pueda cambiar. Mi sentido de existencia, lo que soy en esencia, no cambia. ¿Existe o no existe? Y si estoy existiendo, está, es decir, soy. Aquello que está cambiando, que es transitorio, son esas circunstancias y son también los constructos mentales, que también son experiencias que van y vienen sobre lo que yo pienso ser. Si son meros pensamientos, veamos esto. En la medida en que yo me desinvolucre de todos estos pensamientos añadidos a la historia, es decir, a la circunstancia en sí, que yo no le añada un drama y toda una trama a esa historia, a esa circunstancia, yo puedo saber qué hacer. Puedo recuperar mi poder personal y saber incluso si en este momento no hay nada que yo pueda hacer en realidad y debo simplemente esperar y serenarme, pero no anticiparme o quedarme atrapado en la víctima, en el drama que yo mismo he añadido a la circunstancia. Porque cuando empezamos a quitar todo esto, es decir, la negación, los futuribles horribles, las comparaciones con el pasado y el identificarme y derivar el sentido del yo y todo este drama que le añadimos a la circunstancia deja de verse como algo que nos sobrepasa. Empezamos a ver que la circunstancia no es tan mala ni es tan buena, es una circunstancia y es pasajera. Recordemos que es pasajera, no hay ninguna circunstancia eterna. Todas aquellas circunstancias también difíciles, recordemos que hemos pasado anteriormente, en años pasados, en otra etapa de nuestra vida, ha sido superada, la hemos transitado y ya no está. Es decir, todo va y viene. Entonces, a medida que nosotros nos coloquemos en un punto más sereno, calmo, de atención plena, vamos a ir sabiendo qué hacer, antes o después. No nos apresuremos tampoco. En la medida en que conectemos con nuestra voz interior y con el observador consciente, impersonal, ecuánime, que es capaz simplemente de presenciar el ahora, el continuo presente, sin involucrarse y sin derivar su sentido de existencia de esa circunstancia, ella va a transitar, va a dejarnos la lección que necesitamos aprender y va a servirnos como una oportunidad justamente para sentirnos fortalecidos con un mayor nivel de entendimiento frente a una circunstancia que se nos pueda presentar en el futuro. Pero si nos quedamos atrapados en la historia personal, en la falta de aceptación de la circunstancia y en todo este sentido de víctima que adoptamos frente a un problema o algo que sentimos que nos sobrepasa, allí es cuando justamente la circunstancia nos atrapa y ya todo lo que vemos es solo esa circunstancia y dejamos de ver toda la serie de cosas que siguen existiendo en nuestra vida. Parece que solo existe este problema. Entonces, otro punto importante, aparte de estos tres iniciales, es el agradecimiento. Es decir, aunque esta circunstancia me parezca difícil, es saber todo lo que sí tengo en mi vida. Es decir, todo lo que hay en este momento, este preciso instante que yo puedo agradecer. Hasta el punto en el que yo también pueda agradecer sinceramente y honestamente por esta circunstancia. Y no necesariamente ocurre en este momento. A veces nos requiere un tiempo el agradecer esta circunstancia porque estamos en el ojo del huracán. Pero siempre viéndola a la distancia vamos a ver que las circunstancias que se nos presentan más difíciles son aquellas a partir de las cuales nosotros crecemos más y nos conocemos más y nos desligamos cada vez más de creencias que ya no nos sirven y de heridas emocionales que nosotros vamos limpiando y vamos sanando. Entonces, allí, incluso antes de poder haber visto todo el aprendizaje y la oportunidad que hay en esta situación, agradezcamos. Seamos humildes, agradezcamos por todo lo que hay y también por todo lo que aún no podemos ver en esta situación. Y otro punto que quiero compartirles es que muchas veces necesitamos saber que hay que pedir ayuda. Es decir, no pensar que lo sabemos todo ni que siempre tenemos que hacerlo todo nosotros. Es decir, el pedir ayuda a otro no es un sentido de debilidad. Muchas veces es al contrario. Es un reconocimiento de que yo, desde mi mayor bien, reconozco que necesito un soporte, sea de mi familia, de mis amigos, sea un soporte a nivel terapéutico, pero necesito esta ayuda en este momento para poder justamente recolocarme y también estar en un estado sereno, calmo, consciente, desde el cual yo sepa qué hacer. Entonces, el saber también tener una comunidad que me apoya,
que tiene quizás mis mismos intereses o esa amistad con la cual cuento y que siempre va a estar ahí para darme ese soporte, esa palabra de sostén. Yo necesito a veces recurrir a esto y reconocer que esto, porque muchas veces está mal entendido el buscar ayuda, pensamos que esto nos hace débiles o que si esta persona descubre que estoy pasando por esta circunstancia, ¿qué va a pensar de mí? Simplemente cuando necesitemos esa ayuda, busquémosla y dejémonos también dar el apoyo a través de los otros. Dejemos que los otros nos acompañen en nuestro camino, porque para eso somos seres sociales también. Vivimos en una sociedad y no estamos únicamente nosotros existiendo en solitario acá en esta realidad. Entonces, todos estos puntos creo que realmente les pueden ayudar y se los comento porque es lo que yo hago en circunstancias difíciles. De hecho, en este momento de mi vida estoy atravesando una circunstancia que para mí es difícil. Sí, es difícil y lo reconozco. Ese es el primer punto, lo que les comentaba, aceptar que esta circunstancia es difícil, pero que esta es mi realidad. Entonces, voy a refrescarles un poco los puntos que les he tratado. El primero es aceptar y reconocer que esta es mi experiencia. El segundo punto es circunscribir esta circunstancia únicamente a la hora. Es decir, ¿qué puedo hacer yo respecto a la hora de esta circunstancia? Evitar llevarla al futuro y anticipar escenarios terroríficos y tampoco estar comparándola con cosas del pasado. El tercer punto es dejar de derivar el sentido del yo, de lo que yo creo ser de la circunstancia. Esta circunstancia no me hace más ni menos que nadie, ni mejor ni peor persona, ni es un karma. Dejemos toda esta historia. Simplemente veamos que esto es una oportunidad y una lección desde la cual yo necesito ver algo, reconocer algo que todavía, como la circunstancia sigue allí, no he reconocido del todo. Y en la medida en que yo lo haga y dé los pasos en la dirección correcta, esta situación se va a diluir. ¿Sí? Porque nada es eterno, recordemos, son transitorias, son pasajeras, las circunstancias van y vienen, yo permanezco. Entonces, el siguiente punto es el permanecer justamente en el observador. En la medida en que yo me desligue, me desvincule de toda esa historia personal, que deje de derivar mi sentido de existencia de esta circunstancia, yo voy a colocarme en ese observador último, que desde ese sentido impersonal, sin mayor interés respecto a lo que está ocurriendo, puede prestarle atención plena a la circunstancia. Y entonces desde allí, desde esa serenidad, desde esa paz y de esa calma, yo voy a saber cómo proceder, si es que necesito proceder de alguna forma, porque a veces, como les decía, estoy en un momento en el que es mejor no hacer nada. Pero si yo me coloco con toda la suciedad mental, porque parece que en nuestra sociedad el preocuparse es ocuparse, y no es así. Es decir, esa preocupación es solo sufrimiento. Vemos que la preocupación en sí no es más que una energía desgastada, pero no trae ni aporta nada útil realmente cuando lo vemos a distancia en la situación. En la medida en que nosotros sigamos preocupados, ansiosos, en un estado continuamente de aceleración, en el que parece que nos está sobrepasando todo lo que estamos viviendo, no vamos a saber cómo proceder y vamos a perpetuar el sufrimiento de la experiencia en la que nos encontramos. Entonces, todo esto es importante y recordemos, seamos agradecidos, veamos también lo que tenemos en nuestra vida y agradezcamos, aunque no sepamos todavía por qué esta situación está en nuestra vida, agradezcamos también por ella, porque la vida nos la ha traído por alguna razón que ahora nuestra conciencia no nos da para comprender, pero es que para nuestro mayor bien también. Y busquemos soporte, busquemos ayuda si es necesario y si así lo sentimos. Yo espero, como siempre, que este video les haya sido de utilidad. Si están pasando por una circunstancia difícil, les mando un abrazo muy fuerte desde acá y mi soporte de alguna forma desde el afecto, desde el cariño y desde este video que les comparto. Les mando un beso y un abrazo fuerte y les deseo que tengan un día consciente, maravilloso. Hagan que sea estupendo, simplemente prestándole atención plena al momento presente. Quiten la historia del futuro, quiten la historia del pasado y quiten la historia personal respecto a lo que está ocurriendo. Y ya verán cómo cambian las circunstancias. Un abrazo.